Seguidamente, daremos inicio a la presentación del trabajo titulado El exponente de Marcinkiewicz y problemas de contorno para funciones polomonogénicas en dominio con frontera fractal, cuyos autores son quien les habla, Carlos Daniel Tamayo Castro y el doctor Juan Boris Reyes. Primeramente iniciaremos presentando el problema de Riemann en el plano complejo. Para esto necesitamos una curva de Jordan que divide el plano en un dominio interior y exterior, omega más y omega menos, como muestra la figura. Y dadas dos funciones de Holder, componente nu, f mayúscula y minúscula, se quiere encontrar dos funciones analíticas en el dominio exterior e interior, tales que satisfacen la condición de contorno dada en el cuadro. Cuando la función f mayúscula es idénticamente igual a 1, se tiene la relación de contorno que vemos en el segundo cuadro, y este se denomina problema del salto. La integral de Cauchy, en el caso de cuando la frontera es fractal, es una curva, perdón, en el caso de que gamma es una curva suave, no fractal, entonces la integral de tipo Cauchy es la solución de este problema. Además, se puede probar que es analítica y por los problemas de Sojovskí satisface la condición de contorno. Además, por el teorema de Liouville, la condición de nulidad en el infinito nos da la unicidad. Nosotros estamos interesados en estudiar el problema no solo en el plano complejo, sino en dimensiones mayores, y además no solo con curvas o superficies fractales, sino, suaves, perdón, como vimos originalmente, sino fractales. Para esto necesitamos los conceptos de dimensiones fractales. La primera de estas es la dimensión superior de Minkowski, que viene dada como el límite superior que vemos en el recuadro, donde n sub delta d es el menor número de conjuntos de diámetro delta que pueden cubrir el conjunto E. Además de eso, necesitamos ver la dimensión de Hausdorff, que para ello necesitamos otras definiciones previas, incluyendo el valor h sub delta de s, que viene dado como el ínfimo que vemos en el primer recuadro, y la medida de Hausdorff S-dimensional viene dado como el límite cuando delta tiende a 0 de este valor, como vemos en el recuadro. De ahí podemos definir la dimensión de Hausdorff como equivalentemente como el ínfimo y el supremo que vemos en pantalla en el primer recuadro. Además de eso, existe una relación entre las dimensiones de Hausdorff y de Minkowski, dado por la cadena de desigualdades que vemos a continuación. Y de ahí estamos en condiciones de presentar la definición de conjunto fractal. Y este es un conjunto de Rn más 1 n-dimensional, tal que su dimensión de Hausdorff es estrictamente mayor que n. En este caso decimos que este es un conjunto fractal en el sentido de Mandelbrot. Otra característica métrica que usaremos es la exponente de Marcinkiewicz. Para esto necesitamos la definición de esta integral que vemos en el primer recuadro, que involucra la distancia de un punto X a la superficie S. Una vez dado esto, se define el exponente exterior y interior como m más y m menos que vemos en la primera línea. Y el exponente absoluto de Marcinkiewicz como el máximo entre estos dos valores. Además, necesitamos ver las clases de Lipschitz de exponente arbitrario, que es donde se encuentran las funciones que serían las funciones datos de los problemas que veremos. Las funciones Lipschitz de exponente arbitrario satisfacen estas dos condiciones que vemos en pantalla, y vale decir que estas clases de Lipschitz son a la vez una generalización y un refinamiento de las clases de Holder. El teorema de extensión de Whitney, que es fundamental en la demostración de los resultados que veremos a continuación, nos extiende una función de Lipschitz en un conjunto cerrado, en este caso sería una superficie, a una función de Lipschitz en todo el espacio Rn más 1, que además satisface las tres condiciones que vemos en pantalla. El contexto donde se desarrollan nuestro problema, nuestro trabajo, es en las álgebras de Clifford, que constituyen una generalización natural de los números complejos y a su vez
el análisis de Clifford constituye una generalización natural del análisis complejo. Una álgebra de Clifford se define como la extensión minimal de Rn a una álgebra asociativa unitaria que satisface el producto que vemos en pantalla para todo valor de x en Rn. De ahí se puede hacer una construcción de esa definición, se puede desarrollar una construcción utilizando la base ortonormal de Rn y a partir de eso obtener una base del álgebra de Clifford, lo que nos daría la dimensión del álgebra de Clifford como espacio vectorial que es igual a 2 a la n. De ahí que podemos ver todo número de Clifford como una combinación lineal de esta base y definir una conjugación como la antiinvolución dada en pantalla. Además, podemos introducir una norma. Podemos ver todo vector de Rn más 1x como una combinación de los elementos de la base euclidiana de Rn más 1 y estos son comúnmente llamados paravectores. Igualmente podemos ver las funciones que se analizan y que toman valores en el álgebra de Clifford como la suma de combinaciones lineales de la base, donde las funciones componentes son funciones que toman valores en los reales. Lo del operador de Cauchy-Riemann es una generalización natural del operador de Cauchy-Riemann en el plano complejo. Aquí se usan los valores cliffordianos, las bases cliffordianas. Y decimos que una función U es monogénica a la derecha, a la izquierda o a la derecha si anulan el operador de Cauchy-Riemann aplicado por la izquierda o la derecha respectivamente. Este operador elíptico de primer orden tiene como solución fundamental la que vemos en pantalla. Diremos que una función es polimonogénica si anula el operador de Cauchy-Riemann iterado en cabezas. En este caso diríamos que es polimonogénica de orden K. De ahí tenemos un E sub K, que sería la solución fundamental de para el operador aplicado cabezas. Y de ahí podemos ver una transformada de Teodorescu K polimonogénica, es una integral de dominio que involucra el núcleo E sub K. Esta transformada de Teodorescu satisface unas muy buenas propiedades que son imprescindibles en la solución del problema. Realmente presentaremos el problema que es bastante análogo al problema del salto. En este caso se requieren satisfacer sobre el contorno K propiedades con el operador de Cauchy-Riemann aplicado I veces y se requiere la nulidad en el infinito del operador de Cauchy-Riemann aplicado desde 0 hasta K-1 de la función phi. Como un resultado antecedente a este trabajo, se tiene que este problema es soluble siempre que la exponente nu sea mayor que la dimensión de Minkowski de la superficie S sobre n más 1 y K, el valor K, sea menor que n más 1. Como principal resultado obtenido en este trabajo, tenemos una condición de solubilidad, siempre que nu sea mayor que 1 menos el exponente de Marcinkiewicz de S sobre n más 1 y K menor que n más 1, entonces el problema es soluble. La idea para la demostración del teorema es mostrar que la función phi mostrada en el segundo recuadro es solución del problema. Y para esto, inicialmente se usará, lo que se quiere es usar la extensión de Whitney para probar que el operador de Cauchy-Riemann aplicado K veces sobre la extensión de Whitney está en la clase LP con P mayor que n más 1. Y de ahí, aplicando directamente la definición del exponente interior de Marcinkiewicz, se obtiene
que una condición para que sea LP con P mayor que N más 1 es la que vemos en pantalla, y luego de eso se pueden aplicar las propiedades de la transformada de Teodorescu-Capol homogénica y se obtiene el resultado. Como segundo resultado se tiene un resultado de unicidad sobre las clases de Lichci con exponente mu, y para eso se requiere que todas las iteraciones desde 0 hasta k-1 del operador sobre la función solución phi se estén en esta clase. Entonces, si la función, si el exponente nu satisface la desigualdad de dadas en pantalla, entonces la solución será única en estas clases. Para esto lo que se hace es suponer que existen dos funciones que satisfacen la propiedad requerida y hallar la diferencia entre estas y ver que esta función diferencia, esta función resta, satisface el problema homogéneo, y lo que se quiere hacer es mostrar que la única función que satisface el problema homogéneo es la función phi igual 0, y esto se lleva a cabo por inducción aplicando el teorema obtenido anteriormente y presentado en anteriores ediciones del Congreso de la Sociedad, que es el caso, el problema del salto, el caso en este caso K igual 1. El otro importante resultado que se obtuvo en este trabajo es la generalización de otro teorema presentado anteriormente, que nos dice cuán bueno es este resultado en comparación con el resultado precedente que vimos anteriormente. Sabemos que el exponente de Marcinkiewicz es mayor o igual que n más 1 menos la dimensión de Minkowski sobre de S, y esto nos dice que el resultado es nunca peor que lo que existía antes, o sea, es siempre mejor o igual, pero lo ideal, lo que queremos es ver que este resultado a veces es mejor, exclusivamente mejor que otros resultados, y entonces lo que hacemos es probar que esa desigualdad es exacta, construir una clase de superficies tal que esta desigualdad es exacta para todo n, que anteriormente habíamos probado y presentado en el Congreso el resultado para n igual 2, n más 1 igual 3. Y lo que se hace aquí es construir la clase de hipersuperficies y directamente calcular una cota inferior del exponente interior de Marcinkiewicz y calcular la dimensión de Minkowski de esta clase de hipersuperficies que construimos. Y luego de eso podemos ver que para que el caso beta mayor que n y a mayor estricto que 1, se tiene la desigualdad estricta que se requiere, y luego solo basta hacer beta, esta expresión en función de d, y entonces para todo valor de d se tiene la mejoría que se requería y se queda aprobado el teorema. Para profundizar en este trabajo presentado, pueden ir al preprint de este trabajo que se encuentra actualmente en revisión por pares. Muchas gracias.